Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Hoy te traigo otro video que es la secuencia del video anterior. Estos próximos videos van a hablar sobre algunos trucos de los gráficos y para complementar, hoy te voy a mostrar cómo puedes cambiar los puntos de un gráfico combinado con algún icono o imagen para darle un mejor aspecto, más amigable o más profesional, o personalizarlo como a ti te guste. Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video que es una continuación del video anterior. Estos próximos videos van a hablar sobre los temas de gráficos, así que hoy te voy a mostrar cómo de una manera muy sencilla y rápida puedes personalizar los marcadores de un gráfico de línea o de un gráfico combinado, que es el caso de aquí. Puedes personalizarlo para tratar de mejorar o de reforzar la idea en el momento de presentarlo, y lo vamos a hacer súper fácil. Te muestro cómo. Voy a seleccionar la serie que tiene los marcadores personalizados. Como puedes ver, están todos marcados y los voy a eliminar. Y para el ejemplo vamos a seleccionar una de estas series y la vamos a convertir en una línea para que podamos hacer el ejercicio. Voy a hacer clic con el botón derecho sobre el gráfico. Nos vamos a ir a cambiar tipo de gráfico, me voy a ir a gráfico combinado y ya tenemos una de las series como líneas. Vamos a entrar aquí y le voy a decir que necesito una línea con marcadores. Hacemos aceptar y automáticamente Excel me pone una línea con marcadores. Para personalizarlo es muy sencillo, lo que vamos a hacer es seleccionar los marcadores. Como puedes ver, están todos los marcadores seleccionados. Me voy a ir a utilizar una de las figuras que debe ser un PNG, o podrías ubicarlos en la sección de iconos o cargar la imagen desde tu computadora, y una vez con la imagen que tengas pues haces un control C para seleccionar la imagen y mandarla al portapapeles. Nos vamos al gráfico y aquí hacemos control B y automáticamente todos los marcadores se acaban de cambiar por la imagen que seleccionaste. Podríamos cambiar por otra. Nuevamente voy a hacer un control C, voy a seleccionar los marcadores y vamos a hacer un control B, lo cual da un mejor aspecto o una mejor presentación. Como acabas de ver, es muy sencillo de hacer. Eso era lo que te quería mostrar en este video. Espero que te haya gustado. Síguenos que continuamos con más trucos de Excel en el próximo video. Gracias y chao chao.